Pueden tratarme que eres xenofóbico, toda la cosa, pero ustedes, los que hablan, quizás no han tenido la oportunidad de conocer al extranjero. Y realmente los extranjeros que a mí no me gustan son dos. Son los venezolanos y los haitianos. Ya no tengo nada contra los colombianos. Los colombianos son maravillosos, yo he trabajado también con ellos. Y los peruanos también me caen súper bien, me llevo muy bien con los peruanos. Por los bolivianos muy respetuosos también. Entonces yo creo que hay que, si tú vas a un país, tienes que ir con la cabeza agachada y empezar de a poquito. ¿Entendés? Porque yo creo que no es bueno quitarle el trabajo a los chilenos. Amigo, tu autoestima está tan, pero tan baja, está en el piso. Recógelo. Y tu mentalidad está bien pobre. De partida, ningún haitiano te quita el puesto de trabajo, sino que tú cediste ese puesto. Porque obviamente, si tú estás haciendo bien tu trabajo, la empresa no te va a cambiar por nada ni por nadie del mundo. Si te cambian por un haitiano o sea quien sea, es porque tú estabas haciendo mal tu trabajo. Y la ventaja que tú tienes sobre los haitianos, estás en Chile, conoce el campo laboral, tiene la experiencia. Y un haitiano que está recién llegando o que lleva, no sé, 2, 3, 4 años y te quita un puesto de trabajo, significa que estabas mal, estabas haciendo mal el trabajo. Y obviamente te iban a cambiar de igual manera. Si no era un haitiano, iba a ser otra nacionalidad, iba a ser cualquier otra persona. Pero no odies a los haitianos, ellos no tienen la culpa porque ellos también están buscando el pan del día. Tienen una familia que alimentar, tienen muchos problemas al igual que tú. Y hay millones de personas que están buscando. Y no sé si es buena suerte o la mala suerte del haitiano, llegó justamente a reemplazarte o en el puesto donde tú estabas. Pero no es el que te quita el trabajo, sino que él estaba buscando una oportunidad también. No sé si es buena o mala suerte de él, pero la verdad, yo creo que tú debes pensar un poco más en cambiarte para que no te cambien. Porque si tú haces bien tu trabajo, no te van a cambiar por un haitiano que no habla español, que no conoce el campo laboral. Entonces, échale más ganas, papá. Porque así tú vas en otro trabajo, otra persona te lo va a quitar también. O sea, no es que te lo va a quitar, sino que te van a echar. Y obviamente el puesto no puede quedar así. Tienen que poner a otra persona en tu puesto. Te cuento, aunque no lo creas, en Haití también hay chilenos. En Haití hay chilenos que están trabajando. Y en esos puestos, créeme que nunca se nos pasó por la mente en decir que los chilenos que están en Haití nos quitaron el trabajo, sino que más bien pensamos que ellos están más capacitados que nosotros en el puesto. Hay millones de haitianos en Haití sin trabajo y hay muy pocos chilenos en Haití y ellos están trabajando, tienen un buen puesto de trabajo, sino que ellos están capacitados, más capacitados que algunos haitianos. Pero amigo, cámbiate para que no te cambien y tienes que cambiar tu forma, tienes que quizás tomar más en serio tu trabajo si no lo quieres perder, porque hay mucha gente, muchas otras personas, muchas nacionalidades que están buscando trabajo, tu trabajo. Así que cuídalo para que no te quiten el puesto. Chao, buen día.